Buenos días, hoy es martes y esto es El Mar de los Poetas, un programa de arte y literatura que se emite los martes de 11 a 12, con ustedes Isa Guerra, en el control técnico Jordan Suárez, que hoy no está, pero tenemos hoy a Javi Hernández, un alumno del Instituto Felo Monzón, estudiante de segundo curso de imagen y sonido, que está haciendo las prácticas con nosotros y que le damos la bienvenida a él también. Estamos en Radio Faro Noroeste Televisión y se puede oír en el 96.5 del dial de la FM. Estamos también en el antiguo edificio de los Salesianos en la ciudad de Santa María de Guía. Y hoy tenemos como invitado especial a un pintor muy polifacético que se llama Felipe Juan. Sus apellidos son, los acabo de apuntar, Pérez Reyes, pero es más conocido en el mundo artístico como Felipe Juan. Bienvenido a nuestro programa, Felipe Juan. Muy buen día, Isa, y a todos los que nos escuchan y ven. Felipe Juan es un artista multidisciplinar que combina la pintura, la música y la palabra con proyectos y exposiciones de casi todos los municipios de la isla, de casi todos, o de todos los municipios de la isla. Van siendo, bueno, el proyecto es que sean todos, pero todavía quedan. Es una de mis dos facetas anuales. Por un lado están los proyectos municipales y luego los proyectos temáticos. Respecto a los municipales, todavía me quedan 8 o 9 municipios por hacer. Yo he puesto que es casi todos los municipios de la isla, pero además no solamente ha expuesto en Gran Canaria, sino en esta isla, sino que también ha expuesto en exposiciones individuales en la mayoría de las islas del archipiélago canario. También ha hecho exposiciones individuales en Madrid, en Barcelona, en Mallorca y en Euskadi, concretamente en Guipúzcoa. Pero también ha hecho exposiciones colectivas, no solamente en Canarias y en la península, en estos sitios que hemos dicho, sino en Europa, en Alemania, en Francia, en Holanda, o mucho más lejos, internacionales como en Japón, Miami, Venezuela y México. Ahora tú lo amplías esto porque son unas notas, unas pinceladas, pero vamos a hablar un poquito de su autobiografía, es decir, aspectos que se refieran a lo personal, de dónde es Felipe Juan, si es de Arucas, de dónde es, porque yo tengo que es de Arucas, pero no sé si nació ahí, dónde estudió, un poco de su autobiografía, de su currículo personal, académico y luego como artista plástico, que es lo que ha venido de las exposiciones individuales y colectivas, no las pinceladas que yo he dicho, sino un panorama más amplio, de los proyectos multidisciplinares en los que ha intervenido con poemas, como el dedicado, por ejemplo, a Santiago Santana, en Retratados, y luego hablar un poco de todos sus libros, catálogos e intervenciones, por ejemplo, de las exposiciones que hace cada año en Valleseco, y de todo eso. A ver, háblanos un poco de ti, como si fuera una autobiografía. Vale, pues nada, nazco aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Mi madre viene embarazada de Caracas y quiere que dé a luz aquí, y a los 2 meses pues retorno a Venezuela, ¿no? Allí estaría hasta los 6 o 7 años. Mis padres fueron emigrantes, mis 2 hermanos somos 3. Y bueno, pues en muchas ocasiones ellos iban y venían. Yo sí fue el que me quedé un poquito más tiempo allá. Cuando regreso se quedan mis hermanos, yo estoy aquí. Y bueno, con los abuelos, con mis padres y las venidas de ellos, que en realidad se iban repartiendo como podían. Y bueno, estoy estudiando en varios colegios, eso sí. Empezaría con el Saucillo en la Isleta, porque allí fue mi primera casa. ¿En la calle Saucillo? En el colegio Saucillo. Ya sé, que está por la calle Faro. Sí, por la calle Faro, sí. Gracias. Nosotros vivíamos cerca de la Plaza del Pueblo y luego nos trasladamos a vivir a la calle Faro. ¿Y qué más?
pues pasaría muchos años para luego pues casarme, vivir en Aruca. ¿Pero estudiaste todo en el Colegio Saucillo No, o te no, no. pasaste Me, luego? me pasé al Pueris, que está por el antiguo Hospital del Pino, y después al Mm. Garoé también, Ah, bien, bien, bien. a los jesuitas. A ver, Y muy amplio. hay un Un recorrido por recorrido ahí. académico interesante. Estudié delineación en sus dos etapas y bueno, prácticamente pues me dediqué poco al tema del dibujo lineal porque mi afán y mi deseo era siempre estar con el dibujo artístico. Son muy rapidito y muy ligero, digamos, ¿no? Eh, Me gusta siempre nombrar a Valle Seco porque, bueno, mi madre y por parte materna, pues todos provenimos de Valle Seco. Teníamos hasta hace muy poco una casa por allá y es el municipio que desde hace unos años para acá, pues se ha fijado en mí y me apoya anualmente en la subvención y en la elaboración de los catálogos y como convenio de colaboración, pues presento allí de forma inédita los proyectos multidisciplinares referidos a esos temas que yo nombraba antes. Los referidos a los municipios normalmente se presentan en el municipio protagonista y motivo del proyecto en sí, ¿no? Yo tengo aquí unas notas que dice, con respecto como pintor, ¿no? Dice, fundó un colectivo de artistas canarios simbólicos llamado Aurismo. Sí. ¿Qué es el aurismo? Vale, pues a ver, yo empecé a exponer en el año 98 y muy prontito, en el 2000, 99-2000, pues fundaba este colectivo con otros autores, que teníamos todos un marcaje de carácter simbólico, surrealista. Éramos autores pues de Gran Canaria, de Lanzarote, de Tenerife. Expusimos con bastante regularidad muestras colectivas en varias ocasiones, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, como en Lanzarote, que era precisamente el origen de algunos de ellos. Y estuvimos pues unos 3, 4 años pues realizando muestras y yo las alternaba con mi periplo individual. El hecho de que sea aurismo, pues por ese carácter, ¿no? Luminoso, ¿no? De oro, aurismo, Sí, sí, o de áurea. sí. Por lo pronto, yo sí defendía ese oro, porque normalmente mi color y el color representativo es el amarillo, ¿no? Pero otros autores, no solo con el color, sino con la temática, pues lo proponían en las obras, ¿no? Y fue una experiencia bonita. Incluso uno de los detalles interesantes era que para cada muestra que hacíamos realizábamos un cuadro en común. O sea, todos ellos, pues pintábamos entre los 7, entre los 8 autores, un cuadro que exponíamos también junto a nuestra tarea individual por cada uno de nosotros. Muy interesante. O sea que aurismo, en sí la etimología vendría de oro, Sí. o todo eso de dorado, y también de áurea, ¿o no? También. También, ¿no? Sí. Como Le estuvimos dando vueltillas al tema y eso surgió, todavía tengo la fotografía, fue en el Parque de San Juan, tendidos en el césped, en coro, y así surgió el título que defendimos durante muchos años. Autores que estuvieron pertenecientes a Aurismo, pues fueron Tony Mendoza, Sonia Santana, Zulia también estuvo. Sí, Zulia. Y un autor italiano de Lanzarote, otras personas que eran extranjeras, Chantal, por ejemplo. Chantal, Y sí. fue una experiencia bonita que yo creo que me ayudó también a conocer más el ritmo y el mundo artístico y sinceramente acrecentó en mí y le dio fortaleza, pues yo creo que a la temática que siempre he defendido desde el comienzo. Qué bonito. ¿Cuál sería el primer catálogo de estos libros que tenemos aquí? Los cogí aleatorios, han sido tantos años de tanta tarea. Pero el que recuerdas tú como primero, porque bueno. yo vi allí, hay uno que hablando del aurismo, es todo como de Pues color mira, amarillo. me ayuda el hecho de que veo la contraportada y veo los años, ¿no? Yo te traje el último, que es del 2017. Bueno, este lo trajiste tú, Parte de Luz, ¿no? Sí, sí. Yo tengo aquí recogido que Parteluz es de 2017, ese. Sí. Me gustaría que hablara. Mira lo que yo recogí. Tú corrígeme si me equivoco, ¿vale? A ver, yo tengo aquí que el prólogo de Parteluz es de Juan Francisco Santana Domínguez, que, que me parece muy interesante. Me lo leí todo en su momento. Tengo que es de 2017.
que son 30 obras las que están en Parteluz. Concretamente, señálalo a ver dónde está. Este de aquí. Ahí. Levántalo un poquito hacia la cámara tuya, que es esta. Bien, recoge 30 obras. Nos dice ahí que la obra pictórica tuya es una obra simbólica de Felipe Juan, algo surrealista y constituye un canto a la naturaleza y a la luz. Aquella que nos rodea y, ante todo, la que se encuentra en nuestro interior. ¿Cómo la definirías esta obra? ¿Qué tiene de Parteluz? ¿Hay claridades? ¿O hay claridad de luz o claridades de luz? ¿Hay oscuridades? ¿O se parte la luz? Después, eso es una de las preguntas. Sí. Pero después escribí un tema interesante, déjame ver si lo encuentro, que nos hablaba de que de qué es un Parteluz, y no lo sabía muy bien. Entonces, dice 30 obras miradas a través de un Parteluz, que es un elemento arquitectónico de sustentación a modo de columna o pilar que divide, utilizado en gran medida en tiempos del románico o del gótico, y que se coloca en medio de los vanos de un edificio, haciendo que la luz, a su paso, se parta en dos, y de ahí su nombre, Parteluz. Cuando ese Parteluz se aplica a una puerta, se denomina así, pero en cambio, si se utiliza en una ventana, recibe el nombre de mainel. Muéstranos la entrada de estos cuadros para que vean ellos que el Parteluz ese divide, como que la puerta divide en sí al cuadro, o es la entrada del cuadro. Te lo muestro, te refiero, Sí. te lo busco por aquí. Ahora yo lo comento lo que me nombraba. Bueno, me imagino que en los cuadros lo tienes, ¿verdad? Sí, mira, aquí está, por ejemplo. Entonces, lo que tú comentas muy bien, Isa, es que justamente en todos los cuadros tienen como motivo que se traslada de uno a otro ese Parteluz, esa columna, ¿no? Sí, la columna esta. De diferentes estilos, todas ellas y en todos los cuadros son diferentes. Y lo que he hecho en la parte de atrás fue una colaboración que hice justo con un escritor y músico canario nuestro, Juan Carlos García, que en su día le comenté que me chivara, ¿no? Que me orientara sobre 30 lugares sagrados o religiosos que podría representar en una colección, y él me lo facilitó. Muchos de ellos son de... hay uno canario que es la Candelaria. Sí, lo leí. En la península está Garabandal, si no recuerdo mal, porque ya hace unos años del trabajo. Míralo, por ahí están. Montserrat también. Está también. Y luego, pues a nivel mundial, pues otros lugares, ¿no? Muéstralos porque es muy interesante. Egipcios, muchos de ellos, habían creo que 5 o 6 representaciones. Aquí está, por ejemplo, el que nombraba de la Candelaria, por aquí. Y luego uno griego, por ejemplo, ¿no? Que si no recuerdo mal era Delfos, ¿no? Delfos, sí, que es un santuario. Sí. Entonces, y oráculo, el oráculo de Delfos. Sí, el oráculo fue otro de los motivos de los cuadros también. Y lo que hacía era pues indagar un poquito sobre, por ejemplo, Delfos, su origen griego, sus columnas, su monumento en sí, algún paisaje o algún detalle fotográfico del entorno, y todo ello lo conjugaba y daba como origen pues al cuadro. Y esa colección se vio pues complementada pues con los relatos y textos que siempre colaboran conmigo diferentes poetas y escritores. Ese libro concretamente, o ese catálogo y esa exposición se presentó, lo tienes en la parte de atrás para que lo recuerdes un poco. En el Salón Parroquial de Valleseco. Solamente en ocasiones suelo estar a caballo entre Valleseco y Telde en los últimos pues 7, 8 años, pero este en concreto solo se representó allí a lo largo de las fiestas, que es normalmente donde suelo ubicar los proyectos en este municipio. Y después tengo yo ahí una cosa que decía Juan Francisco en el prólogo, que como tú acabas de comentar, dedicado este libro a los lugares de culto. Pero decía él que excepto la estatua de la libertad, y entonces que se erige, bueno, no lo sé, yo te lo puse, él lo decía, pero yo te lo pregunto, como un eje vertebrador de toda la exposición. ¿Pudiera ser esto? Pues yo se lo debo a Juan Carlos García. Él, de alguna manera, de manera un tanto curiosa, ¿no? Y particular, pues me ofrecía este monumento en sí, ¿no? El de la Estatua de la Libertad. Yo lo representé, fui obediente, ¿no?
Pero los demás lugares sí que obedecen y que sí que son fiel representativos de monumentos, ¿no? Y de lugares incluso hasta conocidos, ¿no? Claro, No tanto por la estatuaria en sí, sí, pero pero simbólicamente es bonito, es interesante porque todos son lugares de culto, exceptuando la Estatua de la Libertad, sí, que le da libertad de culto, haciendo una especie de simbología, sí. le da libertad de culto a todas estas construcciones, a todos estos cultos, ¿no? Libertad de culto a través del mundo, porque habla de Canarias, pero habla en general y desde una perspectiva arquitectónica, una perspectiva, lo que dijimos de parte luz, de que se parte la luz, de que tiene una parte de claridad y otra de sombras, ¿no? Sí. O las dos de No, claridades, vamos, no sé, porque hay veces que son dos puertas que se abren, ¿no? Están abriéndose, se abre la puerta a la vida, se abre la puerta al arte, se abre la puerta a ese cuadro y se abre la puerta al culto. sí, cierto es que Juan Francisco en muchas ocasiones escribe y ve cosas que yo ni sinceramente habiéndolo pintado no lo descubro, ¿no? Claro, Y prueba de ello es esta que tú comentas de la libertad, prueba de ello, por ejemplo, fue la colección del año pasado de Los Ángeles, que en realidad él veía que todos obedecían a figuras femeninas menos uno, y yo sinceramente no había caído en cuenta, ¿no? no, Pero bueno, es el efecto complementario, ¿no? Que existe en claro, toda obra claro. creativa que nosotros como creadores que somos, Isa, pues hacemos, ¿no? Sí, me parece muy interesante, porque es la apertura, es decir, hoy día que se hace muy poca crítica literaria, se hace una crítica más bien de tipo impresionista, pero desde el punto de vista de la lingüística, desde el punto de vista de lo realmente literario, pues en Canarias carecemos de poquitos críticos literarios que hayan estudiado filología, que hayan estudiado literatura, que hayan estudiado crítica literaria, porque la crítica literaria no es yo puedo hacer una crítica literaria o tú puedes hacer otra, pero y es importante porque nos abre la visión que tenemos de esa obra. Pero una crítica literaria desde la lengua, desde la literatura, es muy interesante y también desde la pintura. Sí. Entonces, es muy bonito, es interesante, como estábamos diciendo y reiterando, porque nos da muchas visiones de una misma obra de arte. Exacto. Vamos a continuar con otra obra. Bueno, yo tenía aquí que cada año, ya lo dijiste tú antes, cada año presenta una serie nueva enmarcada en un proyecto multidisciplinar, como nos ha dicho el autor, que combina poesía, música y pintura, y eso lo hace desde el año 2013. No, desde el 2001. Bien, pues yo tenía aquí desde el 2013. Los 3 o 4 primeros años realizaba exposiciones también, pero eran temática espiritual o simbólica en general. Y desde el 2001 me enfoqué a un tema por año y en este sentido incluso hasta vi y descubrí un motivo de ayuda, ¿no? Porque me definía, ¿no? Me concretaba el trabajo a realizar, ¿no? Y desde entonces lo he hecho y desde 2010 o 9 o 10 empecé con los proyectos de municipios también. Muy bien, ¿y lo de Valle Seco fue en el 2013 o no? Sí, Entonces, yo porque yo tengo aquí esto. empecé a exponer con motivo de la inauguración, me invitó el alcalde Damaso Arencibia para inaugurar la sala del auditorio con una primera exposición y desde ahí cogí ya la costumbre y el hábito de que cada año presentaba en Valle Seco. Unos años antes ya había expuesto en Valle Seco, que ya conocía pues al alcalde, la corporación y demás, y desde el 13 en adelante sí que ha sido mi casa, ¿no? En cierta manera, ¿no? Aunque luego lo he ido alternando en otros lugares las exposiciones. Muy bien. También me parece que el cura de Valle Seco te dedica unas... Sí, Nómbralo cómo se llama, porque no... conocimos al párroco Nicanor, ahora mismo no está, ahora es venerando el actual párroco en Valle Seco, que alterna o sea, con misa en Teror y otras barriadas. Y él está en Lanzarote, Nicanor. Entonces, ¿qué ocurre con Nicanor? Que la verdad que fue un regalo conocerle. Yo llevaba ya unos años, pero no tenía el placer de conocerlo. Y bueno, gracias a él también pues realicé unos ángeles para la iglesia del Carmen en el barrio de Zamora, no, del Sumacal, de Valle Seco. Y creo que la foto aparece al final del catálogo, los ángeles detrás y nosotros y la familia pues con Nicanor, ¿no?
Y bueno, la relación ha continuado. Él viviendo en Lanzarote, nosotros hemos llegado a viajar pues para estar con él y para compartir y quién Sí, sabe para realizar algún futuro proyecto en la isla de allá. Lanzarote. Muy interesante. Te puso unas líneas ahí, ahí, ¿verdad? Sí, Sí, sí me hizo. Yo le pedí un prólogo junto al de Juan Francisco. sí. Decirte, Isa, y a todos los que nos escuchan que es cierto, o sea, Juan Francisco ha tenido el regalo y el enorme, la fortuna de contar con él en los últimos años, pero con anterioridad se han sumado otros críticos como Manuel Pérez Rodríguez, decano de la Facultad de Derecho, Pedro Naranjo, también profesor en el Instituto Jesús Arencibia, creo que de Telde, y se han sumado 3, 4 críticos y por norma, pues ya en los últimos años siempre he contado con Juan Francisco. Antonio Serpa, también amigo y pintor, pues también se ha sumado a Sí, las tienes aquí, críticas. tienes una, aquí es Sí, colaboración de los dos, ¿verdad? Retratados hicimos una obra conjunta, fue el único año donde el proyecto multidisciplinar fue a dúo. Y la verdad que fue una experiencia también bonita, ¿no? Porque había un tema que no era muy frecuente en la obra mía, de la plástica, que eran los retratos, y gracias bueno, a la cercanía y al acompañamiento de Serpa, pues se motivó y se originó ese tema, que fue cierta vez bastante acogido y tuvo un buen eco en su momento. Yo, donde está el libro así abierto, mira lo que sale. Tony Gallardo. Sí, A ver, acá. a él le tocó la representación de artistas plásticos canarios y mundiales, y a mí me tocó la representación de personalidades, ¿no? Del ámbito de la humanidad, social, religiosa. Entonces, pues, por ejemplo, yo representaba, entre otros, a la Madre Teresa y como decía, pues, Serpa, pues, desde Van Gogh hasta autores nuestros como Gallardo. Sí, yo tenía, la nota era, también ilustra cada año un poemario dedicado a municipios, lo que dijimos, de Gran Canaria, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a hablar ahora de la siguiente obra. Si quieres puntualizar, Isa, en el tema de los municipios, le debo que en el año 2009, ¿Mm? Javier de la Rosa, Sí, autor, escritor de lo conozco. Afincado en la Laguna, pues nuestra amistad ya pues, es de unos años anterior, y le mostraba yo el municipio de Moya, ¿no? Él no lo conocía, entonces pues se lo mostré junto a su pareja, a Chari, y Charo, perdón, y luego pues nada, al poquito, en apenas un mes o menos, pues me encontré en mi correo electrónico poemas referidos a Moya, ¿no? Y eso desencadenó y Qué me interesante. motivó a que cada año pues le dedicara un homenaje a cada municipio de nuestra isla. Qué bonito, es interesante. Vamos a hablar, como nombraste a Retratado, Sí, este, señálalo el libro para que... este es Ese es el, el catálogo, el librito, y este es el cuadernillo. A ver, aquí. Bueno, ahora lo ves, señálalo tú. Que está en colaboración con Antonio Serpa, ¿no? sí. Que lo vamos a invitar también a que venga. Sí, conviene. Sí, Tiene sí. mucho que ofrecer sin lugar a dudas, Sí, sí. Yo he igual que... tenido la suerte de estar también bajo su tutela en el sentido de que a mí siempre me ha animado, como a todos los autores, a seguir aprendiendo, ¿no? Y en este sentido, pues con Serpa he profundizado y he tocado palos de la baraja artística, ¿no? Que no como el retrato en sí o la caricatura, y con otros autores otros tantas, ¿no? Y uno está en eso, ¿no? En un continuo aprendizaje y mejora en lo que hace. Retratado, el catálogo este salió en el 2018. Lo mismo, se presentaron sus cuadros en la sala de exposiciones en el auditorio de Valle Seco, lo tenemos detrás, el 20 de octubre, del 20 de octubre al 4 de noviembre del 2018. También en la ermita de San Pedro Mártir, en Telde, y en el Museo de Arucas. A ver, yo antes te decía que si participabas, perteneces al colectivo de artistas aruquenses. También pertenecí. En mi tarea artística pues estaba el que yo fundaba, ¿no? Junto a otros autores, el Aurismo, ¿no? Y luego en el 2010
si no recuerdo mal, de manera ininterrumpida hasta el 19, estuve en el colectivo de artistas aruquenses. Es un colectivo que ahora mismo está pues aparcado, o sea, no solo por la pandemia, sino ya por diferentes situaciones, pues lo hemos dejado aparcado y no hemos hecho tareas artísticas con ellos, ¿no? Motivado pues por la invitación precisamente de Antonio Serpa, que es uno de los artistas fundadores, y Pepe Sánchez, ¿no? También Pepe Sánchez también está. autor y fundador de este colectivo, que la verdad que a mí me hacía ilusión, porque ya antes de exponer, como decía, en el 98, en el 96, 95, ya empezaba a escuchar el colectivo aruquense y siempre latió en mí ese interés, ¿no?, de conocer a estos autores, de poder formar parte de ellos, y la curiosidad de la vida, ¿no?, que 14 años después pues formaba parte y de manera activa, porque incluso proponía lugares de exposición, autores, y a la aventura también fue bonita en su momento. No se ha cerrado, ¿no? Sino si fue de 2010 al 2019. En su segunda etapa, porque como colectivo ya existía antes. Ya existía antes. Solamente que mi intervención con ellos fue a partir de ahí. Fue a partir de ahí, y ahora mismo está aparcado. Sí, o sea, después de la pandemia, está, hasta que la gente se vuelva a organizar. Tal vez pueda retomarse o no. ¿O no? Por lo pronto nuestras tareas individuales hemos continuado en ellas y aquí estamos. Vamos a ver ahora los cuadros de Felipe Juan, algunos de los cuadros, y luego retomamos con los otros catálogos, con el colectivo el libro colectivo, con los versos de las caracolas, que es dedicado al municipio de Guía, de aquí de Santa María de Guía. Pero vamos a ver un poquito los cuadros. ¿Tenemos ahí? Háblanos de ese. Bueno, ese cuadro, los primeros que vamos a ver, pertenece a los primeros años, ¿no? Yo nombraba antes que del 1998 hasta el 2001, pues realizaba exposiciones sin temas en concreto, pero sí con un marcado carácter simbólico, ¿no? Y en esta ocasión, esta puerta que se abre da motivo, y curiosamente, a la puerta que se va a abrir en este año, ¿no?, a partir de después del verano, con el nuevo proyecto dedicado justamente a la puerta, ¿no? En mí ha habido una constante, que ha sido que temas que he empleado al comienzo, pues lo he llevado más adelante a tratarlo de manera monotemática o monográfica. ¿Has pensado hacer alguna exposición en Gáldar con motivo ahora del Año Santo Jacobeo, ya que se abren las puertas también de la iglesia de Gáldar? Yo la verdad, a lo largo de esta trayectoria, curiosamente, Isa, me propusieron un logotipo que lo diseñé, no fue a más en su momento. He expuesto en las festividades de Gáldar en otras ocasiones, pero ahora mismo barajeo, pues eso, prácticamente el enfoque mío anual. A lo largo de los años sí que es verdad que en mí hubo una excesiva dedicación, y incluso el hecho de manía, incluso podríamos catalogarnos, en el sentido de exponer con mucha asiduidad en muchos lugares, pero yo he ido acortando y reduciendo esas tareas, y sí, prácticamente eso, reduzco mi tarea, mi labor artística a exponer en Valle Seco, luego tal vez en Telde, y a los municipios que me faltan por exponer. Que sí es verdad que yo he visitado todos los municipios, he hecho muestras en cada uno de ellos, incluso en algunos hasta más veces, más que una, ¿no? Pero de manera homenajeada al lugar, es algo que me anima desde el 2010 hasta ahora. Vamos a pasar otra. Aquí este es aurismo total, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Por eso evidentemente el tono amarillo es el que me anima y el que me da alegría y el que yo considero que puede pues provocar. Sí, te define además. Sí, me define y puede provocar esa misma sensación en quien lo ve, ¿no? Este es un homenaje a la iglesia, ¿no? A la iglesia de Aruca. Y todo ello pues ambientado en unas atmósferas pues eso, coloristas, simbólicas, por el tema también de ese estanque de lotos, y con ese sol detrás que todo lo inunda, ¿no? Muy bonito. Pues ya por aquí todavía no estamos aproximando a las primeras, o sí, esta obra ya pertenece a la primera colección monotemática del 2001, que fue la serie del Camino. Creo recordar que la presenté en el Colegio de Abogados, entre otros lugares de Las Palmas, y nada, pues ahí
el hilo conductor eran caminos serpenteantes en cada uno de los cuadros, y luego también hay un detalle interesante o curioso que hemos visto en los cuadros anteriores y en este, que es ese efecto multicolor de las flores, ¿no? Sí. Todo ello fue desencadenado del viaje de novios que hicimos Cali y yo a Escocia, que saqué bastantes fotografías de los jardines, y desde entonces pues siempre han estado presentes, ¿no? Esos jardines de Escocia en los cuadros que de Escocia o nuestro, ¿no? Porque en realidad sí, se han ido, también hay. Los tenemos, gracias a Dios también. Sí. Esta es la serie del sol. Yo nunca me he complicado mucho en los temas, en los títulos de las exposiciones. Normalmente es el tema que represento junto a la palabra luz, ¿no? Y este fue Sol Luz, ¿no? Se representó en la Galería Arte Canaria, entre otros lugares. ¿Dónde está la galería esa? Esa estuvo, creo que está como taller de enmarcaciones cerca del auditorio y del colegio que está allí. Se ve el camino de la primera serie, ¿no? Justamente has dado una clave, Isa, que es que te ocurrirá a ti como autora, como escritora, ¿no? Que todas las obras beben de las anteriores, ¿no? Sí, eso es inevitable, ¿no? Sí. Y en este sentido, pues, la serie del Sol bebió en gran medida de algunos de los caminos, ¿no? Y ahí pues queda fusionado pues Camino y Sol, ¿no? Y la jacaranda, que es uno de mis árboles también que me encantan, predilectos, sí. Vamos con la siguiente. Esta obra también pertenece a una colección, aunque fue de los primeros años, pero luego por un motivo del cuadro la extrapolé a la serie de la rosa, ¿no? Ahí vemos una rosa en la hamaca, pues es una máquina que depende del cielo, de la atmósfera y del aire. Y nada, pues el hecho de representar la rosa me llevó luego a trasladarlo, ¿no? Fue una intervención que hice en el cuadro pues para llevarlo luego también a la colección del Rosluz. Rosluz, sí. Qué bonito. Ahí se hizo, bueno, de cada colección he tenido la oportunidad de sacar un catálogo, y ahí se hizo un libreto bastante interesante que me llevó también a Tenerife, me llevó a Barcelona también, justamente en la celebración de la semana del libro en una galería de allí, la Galería Barna. Y bueno, pues fue un proyecto interesante y que rodó. Vamos a hacer una paradita, que me he pasado yo un poco porque la parada iba a ser a las 1:30 y son las menos cuarto. Vamos a hacer una parada para oír una de las canciones preferidas. Bueno, no sé si esta canción es preferida, pero la autora, si la cantante es Enya, y como él me dijo que le gustaban todo lo de Enya, yo seleccioné un par de canciones, una que la vamos a oír ahora y otra al final. La que vamos a oír ahora tenemos que tener en cuenta que Enya actualmente, además es interesante porque él estaba hablando antes de Escocia, de la serie esta que acabamos de ver, de las varias series que acabamos de ver, y Enya vive en un castillo en Irlanda, no en Escocia, pero en Irlanda. Es una cantante que está más bien retirada, vive en su castillo, tiene unos 60 años, pero bueno, sus canciones han sido traducidas al gaélico, incluso al japonés, que tú también has hecho exposiciones en Japón, ¿eh? Sí. Entonces, luego la explico por qué se dieron esas sintonías. Vamos a oír la canción esta, que no recuerdo muy bien cómo se llama, pero me parece que era Only... tiempo único, la traducción es como tiempo único. Only Time, me parece que es. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows as your heart shows, only time. We gotta
Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. Who knows? Only time. Who knows? Only Retomamos la entrevista. Estamos hablando de los cuadros, de las series más bien de cuadros de este pintor tan multidisciplinar que es Felipe Juan. Y habíamos hablado de las series que cuando él comenzó, del 98 al 2001, de la serie La puerta que se abre, donde vemos esta tendencia del aurismo que un poco lo define. Y luego vimos la segunda serie del Camino, donde el hilo conductor era el camino, la serie del Sol, Sol Luz, que la llama él, y la serie esta última que estábamos viendo, que se llama A través de una rosa en una hamaca, que se llama Rosa Luz. Vamos a continuar viendo estos cuadros y las diferentes exposiciones, porque él dice que tenía un cuadro dedicado a cada municipio, o sea, aunque era la colección, pero que ha seleccionado uno de los cuadros y vamos a intentar exponerlo. Qué bonito. Bien, aquí este cuadro es un paréntesis, o sea, no obedece a una temática y está referido a una instantánea de Osorio, en Teror, y está muy cerquita lo que es la tumba o la escultura en sí, a José Jaén, ¿no? Un emblema nuestro de eso, de cuidado y de la naturaleza, de proyectos amplios como el de la archiconocida medicina de plantas medicinales, el libro de plantas medicinales. Y esta foto fue eso, motivada pues por ese cuadro, motivada por esa foto y ese corazón, ¿no? Que deja entrever debajo, ¿no? A modo de sombra del asiento, ¿no? Este cuadro concretamente, ¿qué dimensiones tiene? Vale, en cuanto al tamaño, yo he variado mucho a lo largo de estos años, pero sí es verdad que he tenido una fijación un poco, sobre todo en los primeros años, sobre un tamaño que es 90 por 60, que en sentido vertical, que siempre me ha acompañado, pero nada, a día de hoy, pues un poquito mayor, un poquito más pequeño. La serie de los municipios siempre obedece al mismo tamaño para en algún momento poder intercalar municipio con municipio y así a efectos visuales en la sala pues se armonice y que queden bien. Pero sí, bueno, de hecho hubo una reciente hace apenas pues 2-3 semanas en Santa Brígida que eran todos circulares. O sea que han habido mucha variedad de formatos, ¿no? ¿Y la técnica que utiliza Felipe Juan en este cuadro concretamente? Sí, al principio también empleaba óleo sobre lienzo. A lo largo de los años, pues prácticamente de los últimos 10 años por lo menos, yo creo que bueno, la mayoría son acrílicos sobre madera. Sobre madera. Vamos a ver el siguiente. Sí, este cuadro pertenece a una miniserie, porque no fue serie como tal, fue dedicada a Néstor. Fue una idea, un promotor, un galerista de Santa Cruz de Tenerife, que seleccionaba 5 o 6 autores que pintamos sobre Néstor. Y esta obra, pues sí, caminó por aquí, por Gran Canaria, por Tenerife, por La Gomera. Y esta fue una de las obras dedicadas en sí a esta figura, ¿no? De nuestro arte, que obedece a ese drago, ¿no? Como uno de sus cuadros, y luego en una atmósfera, ¿no? Que por aquel entonces debiera de estar pintando la serie del Loto, porque bueno, ahí aparece de manera muy representativa el loto amarillo junto a una orquídea, todos nacidos del agua. Esta es de los primeros años, no obedece a tema y bueno, pues en realidad
Pues aquí ya se viene a vislumbrar lo que será una constante en la obra, en la plástica que hago, ¿no? Que es el empleo de las manos, el empleo del girasol con una de las flores también representativas y luego esas mariposas, ¿no? Que dará pie a muchos años después a una colección dedicada a ellas. Esta como aquella que veíamos de una montaña y con el culmen del sol junto al árbol de la jacaranda pertenece a la serie del sol, Sol Luz. Tiene como curiosidades, ese color marrón es una arpillera y luego pues ese protagonismo, ¿no? A la flor que nombraba antes, al girasol, ¿no? Girasol Luz se llamaba aquella colección. Otra obra de la serie del sol. Unas manos mariposas que un poco están ahí volando en dirección al sol y nuevamente las orquídeas que también pues ha sido una constante en muchos de los cuadros. Hay una obra, un tema que es Hijos de la Tierra, que no ha sido representado como colección, pero sí que ha habido muchas obras derivadas, ¿no? Unas de otras, ¿no? Siempre he empleado como musa y como fuente de inspiración a mi esposa, a Cali. Y bueno, ese Hijo de la Tierra, este fue uno de los primeros Hijos de la Tierra. Yo creo que habré hecho 6 o 7 derivaciones de este cuadro en diferentes poses y de diferentes maneras. Y siempre ha tenido una gran... no sé, acogida, sí, ha gustado bastante estas piezas y en algunas ocasiones, en algunos de los temas de cada año intento colarlo, ¿no? Intento nuevamente variarlo, ¿no? Y representarlo a día de hoy de otra forma, ¿no? La serie tiene por ahora 6 cuadros más o menos, ¿no? Esta serie. 4, no, esta no fue serie, No, pero la del los sol, por 4. ejemplo, en el pen que yo les pasaba, pues hay 4 o 5 piezas de cada colección. Cada colección, ya. De los primeros años, incluida esta, que yo la catalogaría de eso, de obra de primeros años, aunque luego han habido esas derivaciones, como dije en otros momentos, pues habré puesto 8 piezas de Pero esos a lo mejor primeros años. saldrá como serie Hijos de la Tierra, ¿no? Lo he pensado, pero no sé, no. no sé, han tenido tantas derivaciones, incluso en la serie de los municipios, Isa, que no lo he visto atractivo, ¿no? Volverlo a representar, ¿no? Sí. Está bien, vamos a ver la siguiente. Esta es la segunda pieza. Hubieron, si no recuerdo mal, en la miniserie homenajeada a Néstor, hubieron 6 cuadros y este es otro de ellos, ¿no? Él tiene un cuadro que es La Hermana de las Rosas, si no recuerdo mal. Y esta es una derivación, ¿no? En otra atmósfera, la misma imagen que aparece en su cuadro, pero bueno, con otro entorno de flores, con ese guiño a la serie del Camino, ese atardecer con el sol aurista, ¿no? Por Aurista, sí. llamarlo como tú, Sí, Isa, sí. le has dado el nombre. Y nada, y en principio pues fueron obras de gran formato que bueno, que he tenido la suerte de que ya muchos de ellos pues ya están en manos de otras personas y fue bastante atractivo el proyecto. Hubieron diferentes autores, uno de Cuba, un autor francés, dos autores de Tenerife, entre ellos Celestino Mesa y yo, que representábamos este homenaje que como dije pues fue una buena aventura. Vamos a ver, Felipe Juan, si alguien quiere adquirir alguna de tus obras, se pone en contacto contigo en tu correo, ¿no? Sí, a través de las redes sociales, del WhatsApp, del correo electrónico, página web. Yo la verdad que desde el 2000, creo recordar que fue cuando estrené la página web, han tenido diferentes etapas en las cuales dependía de otras personas, pero bueno, menos mal, desde hace unos 10 años la coordino yo y están mucho más actualizadas y en este sentido unido a las redes, Instagram, Facebook. Por Felipe Juan. Sí, Felipe Juan, y a veces, como tú nombrabas al comienzo, Pérez Reyes. El canal sí. de YouTube, pues está Felipe Juan Pérez Reyes, que ahí se ven. Esta mañana, por curiosidad, indagaba cómo iba el último vídeo que subía a las redes, que fue referido a esa serie de cuadros circulares que decía antes,
y son 85 los vídeos que emitidos, y la verdad que es una buena manera de ver pues un buen resumen, ¿no? Y un buen contenido, ¿no? Para que las personas puedan ver las colecciones, entrevistas y demás que he tenido a lo largo de estos años. Muy bien, vamos a ver la siguiente, a ver si llegamos a esos vídeos circulares. Este es de la serie Néstor también. Néstor. O sea, sí, este es uno de sus poemas de la tierra y es uno de esos besos que aparecen, Sí, que aparece en esto, sí. sí, junto a otra atmósfera. Esta es la serie del corazón, Amado Luz. El nombre de Amado Luz fue, a nuestro primer hijo le llamamos Amado, le pusimos Amado, y entonces pues ahí surgió ese nombre de la colección. Y un homenaje sin lugar a dudas a Amado, y un homenaje pues al corazón y a la representación de diferentes formas, ¿no? Muy bien. Otra obra de Amado Luz, junto a un entorno de la flora canaria que también he intentado plasmarla en muchas ocasiones. Este cuadro pues también de la colección Amado Luz, de la serie Corazón, y con un guiño clarísimo al camino también, ¿no? El camino, sí, sí, sí. Bueno, igual que ocurría con Hijos de la Tierra, ha habido una constante en algunos cuadros de manos que abren cortinas, ¿no? Igual que manos que abren puertas, ¿no? Y sostienen corazones. Sí, y en esta ocasión una fusión entre ese corazón que nombras, Isa, ese paisaje escocés nuevamente, esos tonos amarillos y esa dualidad, ¿no? Con la noche en una esquinita, ¿no? Aquí es un salto importante en el tiempo, ¿no? Aquí es la serie Angelus y bueno, una obra pues donde aparece el pez ángel, porque hubieron pues 3 o 4 subseries en esa colección, y muchas de ellas se vieron acompañadas del pez ángel junto a retratos que decía antes en muchos casos de mujer, y esa representación de las manos, ¿no? En esta colección, mano con pez ángel fueron muy identificadoras, ¿no? Y muy un recurso, ¿no? Que en su día pues echaba mano de él para esta serie. Sí, es precioso este. Otra colección, este fue la obra representativa de la serie, junto a una flor nuestra, ahora mismo Bocacaria creo que es, la flor naranja La flor que naranja. aparece arriba a la izquierda, Sí. y luego eso, otro pez ángel de otras maneras, de otras familias, y ese rostro, ¿no? En primer plano. Dentro de esa serie de Los Ángeles, pues esta otra subserie donde fusionaba ángeles en torno a caminos, ¿no? Nuevamente eso, referencias a los caminos aquellos por los que andaba, pues no sé si 15 años atrás o más, y bueno, y esa figura del ángel en un primer plano que descansa, ¿no? Dentro de esa serie también otra de las subseries fue La Paloma, ¿no? Como, bueno, la raíz de esta colección era que yo pues dentro de las definiciones de ángel, pues una de ellas era como mensajeros, ¿no? Entonces pues eché mano de figura junto a la paloma como mensajera. Y es una serie, ¿verdad? Sí. Dentro de esa colección hay obras de formato pequeñito, porque en estos años he intentado reducir, por lo que hablabas antes, Isa, del tamaño de las obras. Estas son piezas de apenas pues 20 centímetros tendrá de alto, y ya en un proceso más rápido, ¿no? De ejecución más ligera, y bueno, formó parte de esa colección, muchos de ellas. La serie del árbol, siempre recordaré de esta colección pues un montaje de una exposición bastante curiosa, ¿no? En el Club Prensa Canario, donde el suelo le poníamos hojas secas, ¿no? Y entonces eso, unido a los árboles expuestos en caballetes, colgados, pues le daban una atmósfera muy de bosque, ¿no? Y bueno, ahí está uno de los cuadros, bueno, fue el representativo de aquella colección, junto al acompañamiento de la flora y... La colección de, por ejemplo, esta del árbol,
¿De cuántas obras? Esa fue completita, esas Sí. fueron obras de tamaño, bueno, incluso el formato eran de 1,50 m o 1,60 m por 80. Fueron como 40 piezas en ese tamaño y luego hubieron muchos dípticos. O sea, Sí, sí. literalmente cortaba a la mitad los árboles y, o sea, la estructura del soporte y los volvía y los representaba siguiendo el mismo proceso, o sea, ese palo como tronco, esa forma circular como copa. Y luego se da la curiosidad de que es intercambiable, o sea, los dípticos salidos de cuadros enterizos en un origen que luego partidos a la mitad se iban combinando, ¿no? Con lo cual, pues eso, fueron dípticos, fueron unos 15 o 20, fue una colección bastante grande y de un formato atractivo también. Sí, porque siguen las flores estas, las flores multicolores, por así decirlo, Sí. que a su vez ya desde la puerta que se abría hasta la serie del camino, Sí. también yo lo veo como un hilo conductor. Sí. La flor, bueno, no solamente el aurismo, el color amarillo, sino también las flores. A través de toda esta serie, que estaba desde aquella instantánea de Osorio, un poco más abajo, aunque ahí no se veían, toda esa serie tienen un poco las flores como protagonistas, ya sea el girasol, ya sea incluso en Amado Luz siempre aparecen como un poco, bueno, la veo ya salpicada, Sí, ¿no? Salpicando el cuadro. orquídea, flores Bueno, de claro, loto. sí. Sí, El drago, son jardines escoceses, o sea que en realidad jardines. ese fue el origen y luego se ha visto pues nada traducido y representado de muchas maneras, incluso incorporando flora canaria como Sí, nombraba antes. sí, la Canaria, sí. Y bueno, pues la verdad que bueno, en este caso como manto y como base del cuadro, pues yo creo que quedaban bien, ¿no? Y ahí Sí, planteé algunas flores, sí. muy bien. Vamos a ver la siguiente. Oh, ah, Este árbol también pertenece a la serie Arbolú. Y nada, en esta ocasión, pues un guiño claro a la flor del loto, porque es un árbol con flor de loto. Pues un árbol de hojas secas, literalmente, o sea, son flores secas que han sido pues tratadas en el sentido de barnizadas, pegadas con cuidado y nada, es la que da origen a este cuadro dentro de una atmósfera pues muy muy amarilla, ¿no? Como ha sido en muchos de los casos. Este cuadro tiene una curiosidad, ¿no? Que es el hecho de que además de esa especie de limones o de hojas limonadas, digamos, pues es el hecho de que cada hoja la he rescatado de un libro, ¿no? Mi madre es escritora y en el ámbito del crecimiento personal y lo que hice fue fotocopiar parte del contenido de ese libro. La hoja que no es amarilla pertenece a la portada del libro y bueno, y ahí se pueden leer con mucho cuidado, no es el caso, pero si uno contempla el cuadro cercano, sí, pues fragmentos, ¿no? Del libro en su momento, muy camuflados en torno al color. precioso. ¿Y título? ¿Tiene algún título? Sí, aquí fue un juego de palabras, ¿no? Porque todos los títulos de los cuadros empezaban por ARB y luego iba jugando con las letras. Normalmente me gusta jugar con los títulos de los cuadros, pero sí que tengo que reconocer que en ocasiones no le he puesto títulos, o sea, simplemente los he enumerado en otras, ¿no? Estos 40 cuadros que constituyen la serie esa de Árbol Luz están numerados, ¿no? Sí, sí, están enumerados y muchos de ellos se encuentran en pertenencia, bueno, muchos de ellos, 5 piezas se encuentran en pertenencia en el auditorio de Valle Seco, del ayuntamiento de este municipio. Se pueden contemplar en situ allí. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, aquí es una referencia clara a esas manos que yo nombraba antes, que la he representado en muchas ocasiones, que ha sido como un vehículo de transmisión y unos ejecutores, ¿no? de la obra en sí, ¿no? Y aquí pues no, unas manos en el copo, unas manos en el tronco, incluso creo que hay algo que es destacar y mucho, ¿no? Que es el cuadro de la intervención de los niños, ¿no? Porque en muchas ocasiones en estos años en los cuales pues ellos tenían pues
en torno a 8, 5 años, 9 y 4, 9 y 6, llevándose siempre esos 3 añitos, pues ellos participaban en el proceso creativo. Y esos dibujos de manos que se ven un poco como fondos, pues fueron realizados por Amado y por Clara. Y los tuve eso como creadores, ¿no? Como referencia, sí. Sí, como coautores de algunas de las piezas y fueron procesos creativos lindísimos, muy especiales para mí. Ha habido una serie que rompe un poco molde, yo creo, en cuanto a la seriedad, yo creo que de los temas que hemos hablado, ¿no? Que es la serie de los Beatles, ¿no? Esta serie se llamó Beatles, se representó de una manera, yo creo que atractiva en el auditorio de Valle Seco, porque un grupo local participaron con versiones de este grupo De los Beatles. británico, sí, tan iconos que son, ¿no? Tan importantes que son. Y el hecho de haber elegido el tema fue porque a los niños les gustaba los Beatles desde muy pequeñitos, ¿no? Entonces, qué menos que lo que uno estaba viviendo. Muchos me lo han comentado también en otras entrevistas y en otros compartires que hemos tenido sobre la obra. Yo creo que es una obra en muchas ocasiones hasta biográfica, ¿no? Y en esta ocasión era lo que se vivía en casa y fueron pues bastantes piezas, creo que fueron 55 en formato cuadrado y bueno, todas ellas tenían como motivo fotografía original, ¿no? Fotografía de los Beatles e incorporadas a esa imaginaria personal, ¿no? ¿Y las dimensiones así pequeñas? ¿Son pequeñas? Pequeñas, sí, sí. Cuadrados de 45, 50 centímetros. Como si fueran discos. Sí, cuadrado. Me lo imaginaba que lo vi cuadrado, digo, parece. Sí, es verdad, pues hubiera sido los discos bueno, de vinilo. Hubiera sido bueno haber hecho esta colección de formato circular, Claro. pero no fue el caso. Así está bien. Sí. Pues habían, pues eso, como decía antes, fotografía original, o sea, conocidas muchas de ellas de los Beatles, pero en este caso incorporándole, por ejemplo, cosas canarias, ¿no? Los Beatles pues están bebiendo Clipper de fresa y luego pues esa bandera o ese cuadro detrás de temática pues en sí de esos momentos, ¿no? Y Es con festiva. y con ese alegato así, esa referencia al Clipper encima de la cabeza de uno de ellos. ¿Sabes que estuvieron en el Puerto de la Cruz? Sí. Sí, en la búsqueda de información de ellos hay varias fotografías en torno a una piscina. Sí. Y fue Estuvieron en el puerto, sí. fue justamente un año después, no llegó a un año de su estallido, ¿no? Todavía no eran tan conocidos en su estancia en el puerto, pero al poquito, a los meses, ya pegaron el pistoletazo de salida, ¿no? Vamos a hacer una parada, Javi, porque como estamos ya fuera de horario, vamos a intentar mirar un poquito las obras que tenemos aquí. Nos quedamos con esa portada de los Beatles y vamos a hablar de este cuadro, de este libro que tienes aquí. A ver si lo enfoca, Javi. Este de aquí, el libro este grande, que me dijiste que era como una colectánea, ¿no? Sí, con esa celebré, fue un proyecto, la verdad que le debo mucho al Ayuntamiento de Valle Seco en muchas cosas, y entre ellas fue la elaboración de este libro, que es la celebración de los 20 primeros años, ¿no? Que está Del aquí. año 98, ¿lo cogemos? Sí, Isa? cógelo, sí. Del año 98 al 2018, es este de aquí. En portada pues está este puzzle que vemos por aquí. Que lo tienes tú también de fotos de WhatsApp. Sí, lo he mantenido. Desde el 2018 Decía que me sonaba de algo. he mantenido esa foto de perfil. Ya es hora de irla cambiando, pero la he mantenido en todos los perfiles, incluido el WhatsApp. ¿Recoge todas las colecciones? Hasta ese año, hasta el 2018. O sea, hay unas referencias primeras a poemas muy importantes en lo que son y a sus autores, a diferentes autores que han esbozado poemas pues de la serie, que muchas de ellas las hemos nombrado, poemas propios, porque en cada colección, aunque mi palo o mi dedicación no es la literaria, pero sí me he atrevido con algún poema. Sí, lo vi. Es que te lo había apuntado como el que te dije antes, de Santiago Santana, ¿verdad? Sí, esa fue en la serie de retratados. Me tocó escribirle a uno de los pintores que Serpa en ese caso pues representaba.
Hay referencias a recortes de prensa, fotografías personales, portadas de catálogos. Aquí, por ejemplo, vemos la del catálogo de los Beatles que antes nombrábamos. Parte de luz El de está al Parte de lado. Luz. Sí. Interiores del catálogo. Y luego, ya más o menos a mitad del libro, pues aparecen una a una las diferentes colecciones desde los primeros años hasta el 2018, pues que he ido representando en un formato relativamente pequeño, pero bueno, aún así se pueden visionar un poco las obras, y al final de todo pues recoge pues esa relación de diferentes salas y espacios donde he expuesto desde el 98 hasta el 18. ¿Y dónde se puede localizar ese libro para los que lo quieran utilizar o ver? Está en venta en algunas librerías, poquitas, la verdad, en algunas que he dejado yo el libro como depósito. Sobre todo está en la biblioteca de Valle Seco, que ellos tienen horario de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 12. En horario de tarde creo recordar que no lo tienen, aunque en ocasiones abren por la tarde. Y alguna librería como la que regenta mi hermano en el puerto, que es Ecotienda o Librería Isis. Ecotienda en el puerto, ¿en el puerto de Las Palmas? Sí, cerca de la calle Faro que nombrábamos antes, Sí, esquina con Mari Sánchez. Pues Sí, allí ya tiene sé. mi hermano un herbolario y una librería. pues sé cuál es. ¿Cómo se llama? Ecotienda. Isis, Isis, como sí, la sí. diosa egipcia. Sí, sí, ya sé cuál es. Y está este Está libro, ese libro, pues, por este- ejemplo, está que muy la bien. verdad que, bueno, como hermano que es, pues lo ha tenido a buen recaudo allí. Está bien. Y bueno, y luego sobre todo eso, ¿no? Es un libro que me hizo mucha ilusión, que lo expuse, que lo compartí en varios municipios de Gran Canaria. Si no recuerdo mal, se representó en Galdar, en Telde, en Moya, y junto a eso, y evidentemente en Valle Seco, y junto a ese libro, pues se puso en el momento pues, una selección de cuadros, una especie de, sí, de antología hasta ese momento, ¿no? Y nada, pues cierto es que fue un regalo poderle darle forma y ahí queda, ¿no? Como trabajo en estos tiempos. Vamos a hablar un poquito, que este libro dijimos que íbamos a hablar, enséñanos bueno, la voy a enseñar yo, porque de Antonio Serpa y Felipe Juan, proyecto multidisciplinar, pintura, música y palabra. Y bueno, tiene unos cuadros preciosos. Este de Antonio Serpa. Sí, él, como decía antes, pues él representaba a pintores canarios y europeos, bueno, Sí. y mundiales, ¿no? Van Gogh, a ver si se ve, Van Gogh, Pablo Picasso, Tony Gallardo, que lo vimos antes, y este es el tuyo, Madre Teresa de Calcuta. Lao Tse, de Felipe Juan. Walt Disney, de Felipe Juan. Murakami, de Felipe Juan también, y la foto que decías tú, ¿no? Sí, es la foto en el taller de Antonio, él y yo, y la verdad que fue un proyecto bonito también, ¿no? Tener la oportunidad de exponer junto a Antonio, de Son estar... cuadros, y son cuadros de muchas dimensiones, Sí, son sí. grandes, ¿verdad? Este cuadro, tanto él como yo presentamos obras de gran formato y de pequeño formato. No, creo que, si no recuerdo mal, fueron 15 obras en formato grande, 15 en formato pequeño, o sea que sumadas las dos, pues 60 piezas en la colección. Él muy trató bien. en tamaño pequeño las caricaturas de autores canarios, y luego algunos muy representativos como por ejemplo Pepe Damas o Felo Monzón, pues lo hizo en formato grande, ¿no? Muy Yo bien. me dedicaba a ese carácter, ¿no? De personalidades humanistas, sociales, que han hecho una labor pues, y han dejado huella, ¿no? A lo largo de este tiempo. Muy bien. Y luego, como hemos dicho, viene acompañado de un cuadernillo, con una serie de poemas, de textos, donde pues Felipe Juan tiene el poema este que dijimos antes, a Santiago Santana. Sí. Y bueno, yo aquí también estoy, ¿eh?
Sí, Isa, he Me tenido parece que estoy. el regalo de que has colaborado en alguna ocasión y como te escribí el otro día por Facebook, bueno, por WhatsApp, Sí. me he despistado en No, invitarte en hay, otras hay un ocasiones. poema, yo no me acordaba de esto, poema para un cuadro de Francis Bacon. Y hablando con Georgia Dier, yo elegí ese cuadro porque era uno de los más caros de la historia. Y hablaba de Freud, de un nieto de Freud. Digo, pero el más caro de la historia, una foto donde se ven dos personajes tomándose una cerveza, un vino en un café. Digo, pero me impresionó. De todo fue un trabajo de investigación por mi parte, porque no lo conocía. Y entonces, pues estuvo a mí me encantó. Vamos a hablar antes de irnos de los versos de las caracolas, aquel libro de allá, Vamos a cogerlo. que es dedicado al municipio de Santa María de Guía, porque no nos vamos a ir sin nombrarlo. Exacto, sí. Este fue un proyecto que me unió contigo, Isa, con Pepa Molina. Y De abril del 2019. sí, es relativamente reciente. Lo expusimos en la Casa de la Cultura, ¿no? Sí, En sí, el- se hizo una exposición y se presentó ahí. Se Y el presentó hilo el libro. conductor era el municipio de Santa María de Guía. Un homenaje 100% al municipio, a sus fiestas, a sus lugares. Y bueno, y a mí me lo pusieron fácil, tanto tú como Pepa, porque son poemas muy descriptivos, son muy traducibles a la imagen y la verdad que quedé muy ¿Y la muy portada? Háblanos un satisfecho. poco de la portada. La portada es uno de los poemas, Letargo en el No, la tiempo. portada del libro, Sí, esa portada, sí, ese cuadro esta portada es un detalle de este cuadro. del cuadro. Sí, que es Letargo en el tiempo, que creo que era de Pepa, ¿no? Sí, es de Isa? Pepa, de Pepa. Y bueno, es una imagen de la ventana, ¿no? Una de las casas representativas, que ahora, la Casa de los Coroneles puede ser, o la que está enfrente de la iglesia de Guía, La casa de la iglesia, sí, sí, esa, la casa la que está enfrente de la iglesia, ¿no? que De los ahora no coroneles, recuerdo bien el nombre. Está esa, que hay un drago al lado de Correo, Mm. y luego están las caracolas como el hilo conductor bueno, y título incluso del libro, esa figura que alega Pepa en su poema. Y luego hay un motivo, ¿no? Que es la pluma en su tintero, si es que se llama tintero, creo, Sí, sí, sí. donde va la pluma. Y bueno, ¿qué ocurre? Que es un homenaje también y un guiño a palabra y verso, ¿no? Con lo cual esta serie no solo es un homenaje, una dedicatoria especial al municipio de Guía, sino al club de escritores al que tú perteneces, Isa, también. Palabra y Y bueno, verso. en cada uno de esos cuadros pues está palabra y verso. Es la casa donde vivía una catedrática de lengua, además, Rosa María Torrent, que ha leído poemas, y la casa de su padre, don Bonifacio, una casa de regambre canaria, o sea, sí. Sí, Ahora le hace falta un poco de mantenimiento últimamente. un poquito de cuidado. Sí, Pero sí es representativa, representativa, y los sí. ojos se van, sin Sí, lugar sí, a sí, sin dudas. lugar a dudas. A Pues disfrutar de entonces vamos a ver algunas imágenes para ya despedir el programa, unas imágenes del algún cuadro, selecciona algún cuadro, Javi, de los que teníamos. Este, Esta es a continuación de la anterior, ¿no? La serie de los Beatles. de los Beatles. Sí, ahí un poco en plan cómic y con un piano en primer término, incluso con unas letras, ¿no? Hay una fotocopia y una impresión, ¿no? De una de las composiciones musicales de ellos. Cada cuadro era un título de una canción. La canción. Sí. ¿Y de los cuadros circulares tienes alguno? De los cuadros circulares, pues creo que sí. Creo que sí. La serie Planet Luz se llama, Planet Luz. Y al finalizar el pen, creo que pues ponía, espero que me haya acordado. De todas maneras, si no aparecen por ahí en el pen, en el fondo de imagen, comentar que es como un homenaje, ¿no? Es una referencia a detalles de cuadros. Mira, lo he de encontrado. colecciones. Este pertenece a la serie de los girasoles. No es de la serie. De la serie. Bueno, pero es es verdad que circular. es circular. Pero es circular. Y obedece a los cuadros que pudieron verse hace poquito en Santa Brígida, que eran guiños a detalles de cuadros nuevamente representados. Y en esta ocasión es un homenaje a Gran Canaria con el Roque.
Pues con esta, con esta nos vamos a ir. Entonces, ya para terminar, cerramos el mar de los poetas, porque nos hemos pasado un poquito del tiempo. Son las 2:20, nos hemos pasado 20 minutos. Nos despedimos de Felipe Juan. Ha sido un placer tenerlo aquí y ya lo emplazamos para continuar viendo sus cuadros en otra hora, en otra sesión. Les despedimos el mar de los poetas y les dejamos con el quehacer diario de las olas de la vida. Un abrazo y hasta el próximo martes. Bueno, y antes de irnos, con la otra canción de Enya, que además le puso música a una película muy famosa. No les decimos cuál es para que la busquen. Investigación en la acción. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Morning air, utually believe and you will find your way. Morning air, our promises May it be the shadows call will fly away. May it be you journey on to light the day. When the night is overcome, you may rise to find the sun. Morning air, Estás escuchando Radio Faro del Noroeste 96.5.